Vamos a ver el tema, el trigo y la cizaña 2. El 1 ya lo vimos en otra iglesia, ¿verdad? En la iglesia Temor a Jehová. Hoy vamos a ver el trigo y la cizaña número 2. Vamos a abarcar un poquito del trigo y la cizaña número 1 para que nos quede claro. Así que vamos a ponernos, vamos a hacer una oración así como está, sentados, incline su rostro, y las mujeres que tengan su velo, ¿verdad? Se lo pongan para que hagamos una pequeña oración antes de empezar. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos des revelación de esta palabra y la podemos guardar en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo. Te ruego, Señor amado, que esta palabra quede incrustada en nuestro corazón y de esa llenura de esa palabra pueda hablar nuestra boca, podamos llevarlo a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Bueno, vamos a ver este tema hermoso que tiene que ver con el fundamento que viene en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y del 37 al 43 para los que toman nota, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con Mateo 13, del 24 al 30. Y dice así: esta siembra ya tuvo lugar. Lo puede usted leer acá, por si va usted un poquito más despacio. Esta siembra ya tuvo lugar y es el momento donde empieza la parábola. Por esta razón dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a la que se compara a. Entonces vamos a ver con qué se compara el reino del Señor. Este es un mensaje amado, este es un mensaje amada para los hijos. Los hijos son los que se congregan, los que forman parte de la iglesia de Jesús. ¿Me explico? El hijo no es aquel que se autonombra hijo y está afuera. No. ¿Por qué? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, salud, que los misterios van a ser revelados a los hijos. Entonces a este misterio se le va a revelar a usted. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esto? ¿Será un mensaje de agricultura? No, hermano. Es un mensaje, ¿verdad?, en el Espíritu. Mateo 13:12 dice: Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Entonces esta es la primera parábola, el sembrador. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La segunda parábola es el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la primera parábola? Trigo. El sembrador. Recuerden, te lo vuelvo a repetir para que ponga usted atención. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La primera parábola es el sembrador. Ahora vamos a ver la segunda parábola. Bienvenida. La segunda parábola, ¿verdad?, es en Mateo 13:25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La segunda parábola es el trigo y la cizaña. ¿Cómo se llama la primera parábola? El sembrador. ¿Y la segunda? Entonces, lo del sembrador ya lo vimos. Vamos a ver hoy lo que es el trigo y la cizaña. Para poder entender bien la revelación de esta palabra, ¿verdad? Vamos a ver en el original la palabra hebrea para cizaña. Ese viene del hebreo que es sunim, de donde proviene el vocablo de griego también susanión, y el término sunim está relacionado con la palabra saná, que significa fornicar.
Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios sobre una fornicación sexual? No nos está hablando de una fornicación sexual en el original, nos está hablando de la fornicación con referencia a la contaminación, con la referencia de prostituirse, de vender nuestra condición, nuestro corazón al mejor postor, a lo que nos conviene, lo que conocemos por ser convenenciero. Amén. Entonces, lo que conocemos nosotros por ser convenenciero a estar un lado con del lado de Jesús y del otro, y me salgo del lado de Jesús, me vengo para este lado. Y un ratito estoy en el mundo y otro ratito estoy con Jesús. Y un ratito estoy con Jesús y cuando me conviene, me voy al mundo. Y así, a eso se refiere. Ahora, según algunos rabinos, la siembra de la cizaña se originó en el ayón de la iniquidad que precedió al diluvio, porque en aquellos días toda la creación, hombres, animales y plantas, los efectos de la cizaña, es decir, vómitos, envenenantes y narcotizantes, de la misma manera la enseñanza del enemigo envenena la mente de los seres humanos, es decir, narcotiza sus corazones y vomita la sana doctrina. Es decir, la semilla usada por el maligno es la misma palabra de Dios, pero corrompida, es decir, usada con medida, con medias verdades, es decir, con un objetivo. Yo le he explicado muchas veces que el diablo es el padre de la mentira, pero cuando se presenta a los hijos de Dios, generalmente no se presenta con mentira, sino con engaño. Y hay una gran diferencia entre mentira y engaño. La diferencia entre mentira y engaño es que la mentira sabemos que es completamente falsa. Y el engaño te puede decir una verdad, otra verdad y otra verdad, una verdad, otra verdad y otra verdad y otra verdad. Al grado que te acostumbres a que te diga puras verdades y de repente te mete una mentira. Y verdad. Entonces, llega un momento en que está esperando el enemigo que tú agarres confianza. Por eso en diferentes doctrinas, ¿verdad? En la doctrina que no es sana podemos escuchar, si es cierto, la palabra de Dios. Y podemos escuchar que estamos escuchando la verdad, si es cierto. Pero de repente cuando algo está equivocado, cuando ya viene un error doctrinal, es cuando nosotros caemos. Es cuando nosotros la regamos. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que tener bien identificado que la siembra de la cizaña que se originó en el ayón se refiere en el origen de cuando se iniciaron las cosas. Cuando me refiero del ayón, me refiero al inicio de las cosas. También cuando empezaron a hacerse las cosas aquí en la tierra, ¿verdad? También desde entonces ya existía la iniquidad. Entonces la iniquidad es la sabiduría que creó Jehová. No es la sabiduría de Jehová, es la que creó Jehová. Es lo que conocemos como ciencia en la tierra. Entonces desde ahí ya venía la fornicación, ya venía el engaño que nos puede traer como consecuencia cuando se nos siembra esa semilla. Tenemos que tener cuidado qué es lo que se siembra, qué semilla se está sembrando en nosotros. Ese es el punto de esta parábola. ¿Qué semilla se está sembrando en nosotros? ¿Sana doctrina o no es sana doctrina? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, si tiene los efectos de la cizaña, cuando usted come cizaña físicamente, la cizaña es la mala hierba, para que me entiendan. Es una hierba que se parece mucho al trigo, muy parecido, la diferencia es que es más verdecita. Lástima que no tengo una foto, pero es muy parecido, es un poco más chico y es de como color verdecito. Entonces si usted se lo come físicamente, ¿qué nos va a traer por consecuencia? Vómitos, envenenantes y narcotizantes. Así mismo, de esa misma manera, cuando nosotros comemos cizaña, nos metemos
nos metemos a escuchar una doctrina, ¿verdad? Que no es la sana doctrina, lo que nos va a producir es lo mismo. ¿Y qué nos va a producir en nosotros, en los seres humanos? Nos va a envenenar la mente. ¿Con qué? Con cosas buenas que yo creo que están bien y me voy a aferrar. Entonces, es más fácil que una persona que no conoce nada de Cristo, que tome la sana doctrina, a una persona que ya estuvo en una iglesia cristiana donde le enseñaron mañas y trampas. Entonces, esto me conviene, lo justifico con este versículo de la palabra de Dios para poder hacer lo que yo quiera. O simple y sencillamente leerlo literalmente, tal y como dice la palabra de Dios, para no querer, para poder justificarme y según yo no entiendo lo que me quiere decir la palabra de Dios, lo que me está hablando en revelación. Entonces ese es el problema que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Se empieza a envenenar la mente y empieza a narcotizar nuestro corazón. Es decir, un narcótico, ¿qué es lo que hace en nuestro corazón? Lo altera, late más fuerte nuestro corazón. Si usted toma mucho café, ¿qué le pasa? ¿No se pone todo nervioso y catatónico? Si fuma usted mucho, ¿cómo se pone? Bien nervioso, ¿verdad? Bueno, pues un narcotizante a nuestro corazón hace lo mismo. Nos lo altera, nos saca de la paz que trae el Espíritu Santo. Entonces yo le puedo explicar tan sencillo. Mucha gente dice, es que no me habla Dios, y como a otro hermano sí le habla. La diferencia es que llevas una vida agitada, que no le permites al Espíritu Santo que haya paz en ti. Ha venido, te ha traído paz y no la has permitido que ella repose, esa paz repose en ti para que te pueda hablar el Señor. Porque si andas todo narcotizado, ¿va? Hasta como un tipo nervioso, ¿va? Hay personas que hasta contigo llegan, ¿no? ¿Y cómo le va a hablar el Señor? Si anda todo alterado, si su mente está repite y repite, venganza, venganza, ira, contienda, choque. Si me dice esto, yo le contesto el otro. Y si me contesta inciso A, yo le contestaré esto. Si me dice el inciso B, yo le contestaré esto. Si me dice el inciso C, le contestaré esto. Ya hasta tengo pensado qué es lo que le va a contestar. Por si me dice esto, por si me dice esto, por si me dice el otro. En esa mente no va a reposar el Espíritu Santo. Entonces tengo que tener cuidado y poder identificar de dónde estoy recibiendo. ¿Sí me explico? ¿De dónde estoy recibiendo la enseñanza y qué efecto me está produciendo en mi vida? Porque esa persona que está envenenada de la mente y que está narcotizada su corazón, va a vomitar la sana doctrina, la va a rechazar por consiguiente. ¿Por qué? Porque va a buscar la manera de justificarse, de seguir haciendo lo que él quiere, más no lo que Jesús quiere en tu vida. ¿Sí me explico? Mire, si usted es una persona que le gustan los pretextos, va a buscarle en la palabra de Dios donde dice tal cosa. Y yo se le puedo decir que abiertamente lo he escuchado en diferentes templos, cómo la gente busca un pretexto para no recibir la sana doctrina. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Una vez nos tocó en una iglesia, pues decía el pastor que un día llegó una persona y le dijo, es que mira, aquí dice la palabra de Dios que Pablo le dijo a Timoteo que tomara tantito vino para que sanara. Pero en el original dice, en el original no dice vino como nosotros lo conocemos, sino dice en ionos, dice en el original ionos. Y ese iono no es el vino fermentado, el vino adulterado que nosotros conocemos. Es el jugo de uva. Por eso lo dice en la Santa Cena que tomó Jesucristo, la hizo con el fruto de la vid, no que la hizo con vino. Entonces, como ejemplo, le puedo decir que hay personas que le van a buscar y le van a buscar. Y lo van a leer y tal como lo dice. Pero no van a escudriñar, ¿verdad? Porque no les conviene. No van a buscar las cosas del Espíritu porque no les conviene. No van a poner atención de lo que viene del Espíritu Santo porque no les conviene. Porque prefieren la fornicación. Entonces,
La semilla usada por el maligno es la misma palabra de Dios, pero corrompida, es decir, usada con medias verdades. Las medias verdades son las que yo les decía. Le va a hablar el enemigo una verdad, una verdad, una verdad, una mentira, una verdad, una verdad, una verdad, para que usted caiga. Ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los dos animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y Dios había dado indicaciones al respecto a los árboles de la siguiente manera. ¿Cómo? Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comas ciertamente morirás. Entonces, esa parte no se lo dijo el diablo, no se lo dijo la serpiente a Eva. No le dijo: oye, si comes eso vas a morir. No, ¿sabe qué le dijo? Si comes eso te vas a volver como Dios. Va a ocultar la verdad. Entonces es muy sencillo. Una doctrina que no es sana va a ocultar la verdad. ¿Por qué? Porque quiere su objetivo. Quiere su objetivo. ¿Cuál es? Obtener lo que a mí me conviene, lo que yo quiero hacer. Fíjese que en el Edén, la primera intervención del enemigo aquí en la tierra después de ser expulsado fue el huerto, practicando lo que hizo en el reino y tratando de malograr los propósitos de Dios en la tierra. Ese es el propósito del enemigo. Que no se cumpla, no se establezca el reino de los cielos. ¿En dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es el propósito? Engañar al mundo entero. Entonces, una doctrina que te habla de medias verdades, que no se escudriña la palabra, no se busca la dirección del Espíritu Santo. Por consiguiente, es una cizaña que te están sembrando, que se está sembrando en tu corazón, y que tú llega un momento que llegas a defendiéndolo, y estando equivocado. Por eso es importante que usted abra su corazón y le pida al Espíritu Santo espíritu de discernimiento. Es un don de revelación para que usted pueda discernir lo que es la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina. Fíjese, el trigo y la cizaña son dos plantas que se parecen mucho. De hecho, en toda etapa de crecimiento vegetativo es un poco difícil de distinguirlas. Para ello debe de esperarse el momento de la fructificación, porque no hay árbol bueno, ¿verdad?, que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Entonces así es como podemos distinguir la cizaña lamentablemente del trigo, de lo que realmente nos va a alimentar. Ahora, trigo es figura de palabra profunda. Muy bien, de palabra profunda. Entonces, para poder distinguir el trigo, la palabra profunda que usted está recibiendo en este momento, a la diferencia de la palabra, ¿verdad?, de la palabra que tiene cizaña, ¿verdad?, es en los frutos. Es muy sencillo. Si sana su corazón, si cambia su vida, si usted al entregarse a Jesús, usted es lleno del Espíritu Santo, es muy sencillo darse cuenta qué fruto está recibiendo, ¿verdad?, de la doctrina. Pero si usted se cierra, engruesa sus oídos, ¿verdad?, endurece su corazón, pues también, ¿verdad?, no va a poder producirse, ¿va? Pero si usted está abriendo su corazón, está poniendo sensible ante el Espíritu Santo para que venga Jesús a cambiar su vida, entonces podrá darse cuenta de la fructificación. Ahora, la fructificación que le estoy hablando no tiene nada que ver con lo material. Como consecuencia sí va a venir. Pero la fructificación que yo le estoy hablando, estamos hablando de una fructificación 100% espiritual.
si está incrementándose su fe, ¿será que hay una buena fructificación? ¿Será que usted está comiendo trigo? Claro que sí. Pero si usted en vez de mejorar está empeorando, ¿qué será lo que está comiendo? ¿Trigo o cizaña? ¿Verdad que puede ser cizaña? ¿Verdad que lo más obvio es que sea cizaña? A menos que usted diga, no escucho, no quiero saber nada. Entonces sí, ¿verdad? Ni cómo ayudarle si está en esa actitud, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7, de 16 al 17, es el punto que nos evidencia, ¿verdad? Muy sencillo. Si usted está congregándose en este lugar y empieza a ver fruto y está metiendo con el Señor, claro que va a haber consecuencias buenas o consecuencias malas. Tiene que haber consecuencias, ya sean buenas o va a ser malas. Es muy sencillo, no es necesario ser sabio, ¿verdad? Para darse cuenta, ¿verdad? Si está incrementándose su paciencia, porque estamos hablando de frutos, ¿verdad? Y los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, ¿verdad? Estamos hablando del que se incrementa también la fe. Estamos hablando de que todos los frutos se van a activar. Va a ser usted bondadoso, va a ser usted benigno. ¿Qué es benigno? Es la persona que es bondadosa, natural, que no necesita un pretexto, no necesita un chiste para sonreír, simple y sencillamente le sale del corazón. Entonces, si está viéndose frutos en usted, entonces está usted produciendo, está consumiendo del trigo, está fructificando del fruto bueno. Ahora, al momento de evidenciarse el fruto de ambos, se sabe con certeza si lo que tenemos es trigo para cosechar o es cizaña para quemar. Esta segunda parábola del reino también corresponde a una de nuestras etapas en el proceso de edificación del reino de Dios. En ella notamos lo siguiente. En esta etapa, ¿verdad? En el proceso de la siembra, vamos a ver el siguiente proceso. Cuando se está sembrando, pues, la semilla, lo que estás recibiendo ahorita, esa palabra, cheque usted ese proceso. 1. El hombre que siembra y el campo. Lo especifica en Mateo 13:24. El hombre que siembra es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo, en el cual notamos que caen dos clases de semilla. Estamos hablando de la semilla de trigo y de la cizaña, ¿va? La buena semilla, granos de trigo provenientes de Dios. En este caso, los hijos del Hijo. ¿Sí me está entendiendo? El sembrador es Jesucristo y está sembrando en medio de este mundo. ¿Ok? Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Pero ahorita que estamos, ¿verdad? Que se está sembrando los granos de trigo provenientes de Dios, aclarando que está sembrando sobre los hijos del Hijo. O sea, Jehová envió a Jesús para sembrar en nosotros. Amén. Granos de trigo sembrados en el mundo para reproducir en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Entonces lo que espera Jehová es que nosotros seamos un trigo igual que cualquier otro trigo. ¿O qué va a sembrar usted, papá? ¿Y va a cosechar mango? No, ¿verdad? Entonces el Padre también está esperando, con esta palabra que usted está recibiendo, está esperando que siembre un trigo, figura del rostro de Jesús. También cuando usted sea cosechado, ese mismo rostro de Jesús se vea de la misma semilla que se sembró. Trigo va a dar trigo. Entonces, figura del rostro de Jesucristo. Usted tiene que ser como el rostro de Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener
que tener la visión de lo que Dios quiere de nosotros, no de lo que nosotros queramos ser. Porque hay aquí algunos que quieren ser papayitas, ¿verdad? O quieren ser chico zapote, o quieren ser plátanos, quieren ser otros. No, no van a hacer eso, van a hacer lo que Dios sembró en ustedes. Amén. Notemos que el trigo cuando fue sembrado ya era trigo, solo que en grano. No se volvió trigo en el campo, venía trigo, es decir, la semilla que estamos recibiendo, la bendita palabra ya estaba. Amén. La mala semilla, granos de cizaña, la cual proviene del enemigo, en este caso los falsos hermanos, hijos del malo, los cuales finalmente se parecerán a su padre. Note que la cizaña fue sembrada cizaña, solo que en grano. Solo que en grano venía cizaña. ¿Sí me está entendiendo? Mire, lo que le decía, el trigo va a ser trigo, no va a ser papaya, no va a ser plátano, no va a ser chico zapote. Y la cizaña, que es figura de la contaminación, la cizaña que es figura de la fornicación espiritual. Eso es lo que espera el enemigo, que nosotros nos confundamos. Cuando nosotros somos seducidos por esa semilla, porque va a buscar ser atractiva. Entonces, se lo voy a poner de esta manera para que usted me entienda. ¿Cómo reconocer la doctrina? ¿Cómo reconocer el trigo de la cizaña? Los que dicen mentiras son hijos de diablo. Y los que dicen la verdad son hijos de Dios. Entonces, ¿qué semilla está sembrando usted? ¿O de cuál semilla le sembraron? Desde la niñez. Pregúntese, eso es muy importante. ¿Qué semilla tengo yo sembrada desde mi niñez? Me sembraron la semilla en mi casa, desde pequeño. Por eso soy mentiroso. Por eso soy cizaña. Pero si me sembraron, ¿verdad? Desde pequeño, se va a notar que soy un grano original de trigo. Entonces los hijos del diablo se pueden reconocer, la cizaña se puede reconocer a leguas. Entonces, hermano, antes de regocijarse, yo soy hijo de Dios, ¿qué sale de su boca? Te invito a reflexionar, ¿qué está saliendo de su boca? ¿Qué tiene usted sembrado? Porque eso está saliendo de su boca. Palabra profunda o fornicación, o mentira, o engaño. ¿Qué es lo que está saliendo de su boca? Entonces, no está difícil, hermano. ¿Qué está haciendo con su vida cristiana? Porque esto es para que yo me ponga a reflexionar en mi vida cristiana, por dónde la estoy llevando. ¿Realmente se está notando el grano? ¿Se está notando la cizaña en mi vida? ¿Qué estoy siendo? ¿De bendición para la iglesia, fuente de vida? ¿O estoy siendo piedra de tropiezo para la iglesia, fuente de vida? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es la semilla que tengo sembrada? Entonces, tengo que corregir lo que sale de mi boca, tengo que corregir mi doctrina, tengo que venir a los pies de Cristo para que Él me haga su imagen y semejanza. Porque el trigo tiene que parecerse al trigo. Entonces tengo que pedirle a la semilla, la palabra profunda, la palabra que se hizo carne, ¿cómo se llama? Cristo. Muy bien, la palabra que vivió entre nosotros, ¿cómo se llama? Entonces tengo que pedirle a la palabra, al trigo, figura de palabra profunda, que me haga su imagen y semejanza para que yo sea trigo y deje de ser cizaña. Tengo que pedirle, ¿cómo? Es muy sencillo. Lo estamos diciendo con la palabra, con palabra profunda. Sumergirnos en la palabra y obedeciéndola y pareciéndonos a la palabra. Es decir, lo que estamos recibiendo, tengo que ser igual que Él para poder ser tigre. Puede ser trigo. ¿O ha visto usted un trigo que tenga semillas, inyectados semillas de maíz? ¿O chícharos o frijol? Un trigo, un chícharo y un frijol.
¿Verdad que no? Eso no sale en la espiga. Pues y de igual manera. No es difícil que usted pueda identificar en qué está usted fallando. Ambas simientes compiten viviendo en el mismo campo, obstaculizándose una a otra. Sus mutuas actividades. El trigo puede ser trigo y la cizaña puede ser cizaña, y los dos simientes se sembraron para desarrollo. ¿De qué fruto provenían estas dos clases de granos? Yo le voy a explicar. Esto lo vimos en la parábola número 1. Se lo voy a explicar. Este es el campo. Amén. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Este es el campo. Y aquí hay trigo y aquí hay cizaña. Dentro de este campo. Porque no hay manera de distinguirlo hasta que empiecen a dar frutos. Un fruto puede ser que no me importe venir al templo. Otro fruto malo, ¿va? Puede ser que no obedezca yo la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando es un fruto malo. Entonces estamos hablando de cizaña. Pero un fruto de palabra profunda, ¿verdad? Es que esa persona estudia su discipulado antes de venir. Está orando todos los días a las 9 de la noche. Nos está uniendo en la oración todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y que a las 2 de la tarde, los sábados, está en el Twitter viendo la intercesión, cómo la iglesia Temor a Jehová está orando por nosotros a esa hora. Y estamos pendientes, y llegamos temprano, venimos y barremos, ¿verdad? Vemos cómo podemos ayudar, en qué puedo ayudar, ¿verdad? Pido oración por mis necesidades, me esfuerzo, ¿verdad? Si no tengo fe, ¿va? Me acerco a buscar, escuchar la palabra. Y si tengo muy poca fe, le pido al Padre que me la incremente. Eso es un fruto de palabra profunda, de trigo, hermano. Ahí se ve. Ahí se puede ver. Y todos esos dos, la cizaña como el trigo, lo hay dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el error doctrinal? Pensamos que el trigo somos todos los que estamos adentro y la cizaña es la que está allá afuera. Ese es el error doctrinal que tenemos. O que muchos tienen. Porque están dentro del campo, piensan que todos somos trigo. Y no es así. Va a haber cizaña. Ahora, hay árboles preexistenciales. Cuando los hombres se duermen, el enemigo siembra su semilla. En Mateo 13:25 habla que el enemigo, mientras estaba durmiendo, el campesino venía, ¿verdad? Y le sembró en sus sueños. Entonces, en esta parábola hay hombres y siervos y segadores. Los hombres se notan durante la siembra en una de las cuyas etapas se duermen. A esto corresponde el hecho de que nos damos cuenta del momento en que el enemigo viene y siembra su simiente. Es como si estuviéramos dormidos, o bien presentimos algo, pero nos confiamos, como si nos durmiéramos. Hay personas que le dicen, oye, hay que hacer esto. Y se quedan, ¿lo haré o no lo haré? ¿Será de Dios o no será de Dios? Y lo está leyendo de la palabra, aquí lo está leyendo, y dice, ¿será o no será de Dios? Todavía se pone a pensar, ¿obedeceré o no obedeceré? ¿De veras viene de Dios o no viene de Dios? ¿No? Cuando la palabra es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Entonces, todavía cuando la persona es confiada y piensa que todavía puede tomar pasivamente las cosas en el sentido de obedecer al Señor, estoy hablando específicamente de la obediencia al Señor, ¿qué es lo que pasa? Es cuando viene el enemigo y te siembra. ¿Qué es lo que te siembra? Cizaña en ese momento. Entonces, si tú eras trigo, te siembra cizaña en tu campo. Si tenías puro trigo dentro, te siembra cizaña. Como hombres limitados en nuestra naturaleza actual, siempre llegará el momento en que dormimos. No nos damos cuenta que en el campo está siendo sembrada también cizaña. Entonces nosotros como segadores tenemos que tener cuidado, porque estamos segando ¿qué?
¿Se ciega cuando ya hay frutos o cuando no hay frutos? ¿Cuando hay frutos o cuando no hay frutos? ¿Cuándo? Cuando ya hay frutos. Entonces nosotros como segadores, cuando nos toca cegar, tenemos que poner atención, cuidado de qué es lo que vamos a cegar. Y no dormirnos. Porque puede ser posible que en algún momento yo me descuide y ya me sembraron la cizaña. Entonces, yo estoy en un lugar, en este campo donde todo es trigo. Pero si nos descuidamos, nos dormimos, nos siembran una cizaña. Y entonces nosotros confiados que estamos entre trigos, pero esa cizaña va a venir para hacer piedra de tropiezo para esta iglesia. Entonces, ¿qué tengo que tener? Volverme religioso y no, quítate, a ver, tú eres cizaña o eres trigo. No, hermano, tener cuidado con lo que nosotros, cómo nos conducimos, ¿verdad? Hasta dentro de la iglesia. No le estoy diciendo que no ame a su hermano, le estoy diciendo que ponga atención en los frutos, para que no le sea de piedra de tropiezo. ¿Con quién va usted a encargarla? A ver, haga de cuenta que usted viene cargando su maleta. ¿A quién le va a encargar su maleta? Ahorita vengo, me la puedes cuidar tantito porque pesa mucho. ¿Al que viene o al que no viene? Pues el que viene va, porque el que no viene ya no te va a regresar. Cuando venga ya no va a estar tu maleta, ¿sí o no? ¿A quién le vas a encargar a tus hijos? De la misma manera, ese es el cuidado que usted debe tener. Y por eso, si usted le sembraron cizaña dentro de usted, tiene que buscar la manera, ¿verdad? Tiene que buscar venir a los pies de Cristo para que Cristo lo convierta en su imagen y su semejanza y se convierta usted en trigo. El sueño es un estado que parece ser utilizado tanto por Dios como por el diablo para sembrar en el alma. Ejemplos: Adán en el huerto le sembró el Señor. ¿Qué le sembró? Pues le quitó la costillita para hacer Eva. Los sueños de Jacob también fueron utilizados. ¿Para qué? Para bendición. Y así muchos ejemplos le puedo poner, pero según esta parábola los hombres se durmieron. Fíjense, en Proverbios 3:24 vamos a hablar de qué cuidados debemos tener con el sueño. ¿Qué nos producen los sueños? Cuando te acuestes no tendrás temor si te acostaras y será dulce tu sueño. No debemos de tener temor. Cuando el trigo brota y da fruto, aparece también la cizaña. Mateo 13:26. Esto indica que durante su crecimiento están juntos, no distinguiéndose antes del fruto cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Cuando el verdadero higo empieza a fructificar, se evidencia también la cizaña, no antes. Es que al diablo le interesa estorbar cuando haya nacido el fruto. Es decir, no solamente estamos hablando del fruto del que va de estorbar el diablo al que recién llegado, sino también estorbar lo que tú ya estás viviendo. Si tú antes eras enojón y hoy el Señor te está llenando de amor, te está llenando de un fruto, el Espíritu Santo. Si tú antes eras egoísta y ahora te llena de fe el Señor, te está llenando de fruto. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Si tú eras mentiroso y ahora eres una persona bondadosa, te está llenando de fruto el Señor. Entonces al enemigo lo que le interesa es el pie de tropiezo a través de una persona. Puedo tener que tener discernimiento para no dejarme lastimar por esa persona. Decir, este que está junto a mí, ¿es trigo o es cizaña? Porque mi propio hermano puede convertirse en piedra de tropiezo. A ese respecto, el fruto del trigo se distingue porque es un alimento delicioso cuando está tostado y sirve para la harina con que se hace el pan. Es un fruto delicioso en la congregación con las siguientes propiedades: amor para el hermano e implacablemente para Dios, testificando con esto que es verdadero conocedor de Dios. ¿En donde lo dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículos 7 y 8, y Mateo 25, del 34 al 40. Entonces,
Aquí podemos distinguir un hermano que está dando buen fruto. Amor por el hermano e implacablemente para Dios, testificando con eso que es verdadero. Lo que decía, ¿cuál es el objetivo? Si usted no es imagen a semejanza a Jesús, si usted no es un trigo que es imagen a semejanza a Dios, ¿qué es lo que tiene que usted buscar? Y pedirle y rogarle a Jesús noche a noche para que Él empiece a producir fruto en usted. Y nosotros, la iglesia que Él está orando y orando, y allá en Llamados a Conquistar, en Portland, Oregon, nuestra cobertura, que está orando y orando, esas dos iglesias están orando por usted. Entonces, ¿qué le tiene que pedir al Señor? Si estamos nosotros intercediendo, ¿qué es lo que debe usted orar? Por paciencia, por bondad, sin jactancia ni arrogancia, decoroso, tolerante, que perdona, ve primero por los demás, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca se pasa, se conserva para siempre. ¿De qué le hablé? ¿Son las características de qué? Ajá. Y en 1 de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 8, ¿de qué nos habló? Del amor. El trigo va a reflejar amor, su fruto va a ser el amor, va a ser. Ahora, por lo contrario, notemos el fruto de la cizaña, los falsos hermanos. Entonces, la harina obtenida de su fruto es vomitada y en su grano crece un hongo, una enfermedad que al mezclarse con la harina del trigo, que es el yugo desigual, figura del yugo desigual, la vuelven amarga y venenosa. Entonces, físicamente les tengo que explicar que la cizaña da un hongo, como el huitlacoche. El huitlacoche es un hongo del maíz. Entonces, de ese hongo es lo que va a producir, va a producir enfermedad, porque eso es un hongo, es una enfermedad. Va a producir enfermedad dentro de la iglesia, y no le estoy hablando de la física, sino lo que va a enfermar en su corazón. Y cuando se mezcla, ¿verdad? Se mezcla el trigo con ese honguito, lo que forma es un yugo desigual. Usted conoce como yugo desigual que yo soy cristiano y usted no es cristiano, y se casa usted así. No nada más eso es yugo desigual y que nos los prohíbe nuestro Padre Celestial, sino también el yugo desigual es el que está muy acá con la palabra y el otro está acá con la palabra. Entonces, cuando se casa dentro de la iglesia cristiana, ya no estamos hablando de que si es cristiano o no es cristiano, dentro de la iglesia cristiana, usted anda por acá abajo y la persona con la que se va a casar está bien metida con el Señor, hay yugo desigual. Entonces, ¿qué es lo que va a causar una persona enferma espiritualmente con un yugo desigual? Lo va a volver amargo y venenoso. Eso es lo que va a terminar pasando, conflicto. Mi amor, vamos a orar por los enfermos. Ay, tú siempre con lo tuyo. Ay, ya me hartaste. Mi amor, vamos al culto, que mira, ¿cuál es tu prisa? ¿Qué? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué? Ahí viene el veneno. ¿Me explico? ¿Qué es el yugo desigual? Por eso nosotros tenemos que descuidar a nuestras esposas, y la mujer tampoco debe descuidar a su esposo, ni debemos cuidar a nuestros hijos, porque se vuelve amarga y venenosa, ¿o no? Se nota el yugo desigual. Entonces nosotros tenemos que entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando, porque hay un yugo desigual, porque hay enfermedad, y no me refiero a la física, sino a la amargura y el veneno que está penetrando a nuestra mente. Porque termina usted diciendo, pues sí es cierto últimamente que tampoco se va a acabar el mundo. De veras se va a acabar el mundo, sí, tiene razón. Entonces, ¿para qué voy? Ay, ¿para qué? ¿Para qué vas tanto al templo? Nada más con que vayas una vez a la semana, ya cumpliste con el Señor. Ahí está. Y tú dices, está el veneno en la mente. Y tú dices, pues sí, ¿verdad? Pues últimamente, pues yo siento la presencia de Dios. Dios no se va a ir de mí. Esa es su promesa.
y empieza el yugo desigual. Vamos a ver un partido. No pasa nada. Mire, aquí hay una jovencita que tiene que leer 6 libros para mañana entregarlo en la escuela, y aquí está. Está poniendo en primer lugar a Dios. ¿Y tu tarea qué? ¿A poco ni a medio libro llega? Y ya te estás quejando y por eso no quieres venir al templo. Entonces te estás comportando como el yugo desigual, como la cizaña, no como el trigo. Y tenemos que venir a los pies de Cristo a pedirle que Él nos haga como Él, para que nos convierta en trigo. Y dejemos de hacer piedra de tropiezo, porque eso es un mal testimonio para nosotros, para esta iglesia. Entonces, el fruto de la cizaña también se distingue porque no puede amar al hermano. ¿En dónde lo dice? Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. Y mucho menos a Dios, a quien desconoce. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 25, versículo 41 al 15. ¿Por qué? Porque dice así. Muchos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jehová, yo amo a Jesús. Ajá. Pero si no amas al que tienes junto a ti, en mero enfrente de ti, que lo estás viendo, dice Jehová, si no lo tienes la capacidad de amarle, de demostrarle tu amor, entonces no me digas que me amas a mí, porque si al que tienes enfrente de ti, dice eso, la palabra de Dios, el que tienes enfrente de ti, no lo puedes amar, ¿cómo vas a amar a alguien? ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto? No me digas que me amas, te está diciendo Jesús, no me digas que me amas. Porque en realidad no te estás comportando como tal. Tengo que ver primero que al que tienes enfrente lo amas. Y entonces sí te puedo creer que me amas. Entonces esa situación es importante que nosotros aprendamos a distinguir si amamos a nuestro propio. Mire cuánta gente necesita amor. Una palabra de amor. Y no tenemos la capacidad de dárselo. ¿Por qué? Porque no nos interesa. ¿Cuánta gente caminamos en la calle y la vemos que tiene necesidad? Y no le damos ni siquiera una palabra de aliento. Ya no que le dé de comer, ya no que le dé una cobija, dé una palabra de aliento. ¿Cuántas veces ora por una persona que se encuentra usted en la calle tirada? Entonces, no me, dice el Señor, no me diga que me ama. Porque si no tienes amor para el que está ahí, ¿cómo vas a tener amor para mí? Y ya se puso a pensar que en Él se está manifestando el Señor. Porque ¿dónde vamos a ver a Jesucristo? En el rostro de otro que está necesitando. Porque esa es la manera que le podemos pagar a Dios, dice Él mismo, nos lo dice en una palabra. Entonces es inmoral, es decir, de la moral de los hombres va a ser impuro, sensual. Entonces yo les tengo que explicar eso porque muchos dicen, bueno, no llegan a entender por qué no usamos, bueno, por qué tanto el varón como la mujer no usamos pantalones pegados, y en el caso de las mujeres faldas cortas, ni pegadas. Porque abajo de la rodilla, no necesariamente hasta abajo, sino abajo de la rodilla. Porque ahí se ve el fruto. Lo que hay por dentro se ve por fuera. ¿Cómo está el trigo por dentro? Se va a ver por fuera también. Si usted está buscando ser deseada o ser deseado, eso es ser sensual, hermano. La idolatría, le gusta la hechicería, le gusta que le pasen la hierbita por encima, eso se llama hechicería. Si no lo sabía usted, es un conocimiento que le dieron los ángeles caídos, los nefilines. Ese conocimiento se lo dejó al hombre. El conocimiento de las raíces, de las hierbas, cómo usarlas para propósitos de hechicería. Todo lo que no va en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús no se puede ocupar algo que vino del conocimiento demoníaco, ¿sí? Entonces, cuando se ocupa el nombre de Jesús para algo que le enseñó un ángel caído al hombre, se llama santería, por si usted no lo sabía. Es decir, invocar santos con hechicería. Entonces,
Ese es un fruto de alguien que es cizaña dentro de la iglesia. Le gusta la hechicería, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Sectarismo es decir, separarse y hacer de un libro de toda la palabra de Dios una secta. Envidias, borracheras, orgía y cosas semejantes cuyas características nunca estarán en el granero de nuestro Padre Celestial. Nunca, escúchelo bien, nunca en el granero de nuestro Padre Celestial. ¿Los siervos se dan cuenta que hay cizaña? Claro que sí nos damos cuenta. Lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 27. Es decir, no son los hombres sino los siervos, o sea, la figura de los ministros, los que se dan cuenta que en el campo fue sembrada cizaña. Esto proyecta dos situaciones. Solamente el siervo, aquel que es esclavo del Señor, que acepta que en él se cumpla su palabra, distingue cuál es el trigo y cuál es la cizaña, cuando aún ambos están creciendo, pero ya tienen frutos. Es decir, los siervos, los que somos ministros, son especialmente los que distinguen el trigo de la cizaña por discernimiento. Le vuelvo a aclarar, un don de revelación que nos los da el Espíritu Santo. Entonces, se hace la aclaración, no se puede recoger la cizaña para no arrancar el trigo. Hay varias razones por no cortar la cizaña. Trigo y cizaña tienen raíces que se estremecen en la tierra. Estos son los intereses conjuntos entre hermanos verdaderos y falsos, situaciones reñidas con la palabra de Dios y que por lo tanto deberían cortarse. El trigo inmaduro se confunde con la cizaña que no da fruto. Así que cuando está creciendo el trigo, ¿verdad? Se puede confundir tanto a la cizaña. No cuando ya está maduro. Cuando está maduro ya se ve el honguito, ¿va? Ya se ve la enfermedad de la cizaña. Pero cuando está creciendo se parecen tanto que ahí viene la confusión. Por eso no podemos los siervos, figura de los ángeles, porque así termina la parábola, ¿va? Que vienen los ángeles del Señor a cortar y a separar lo que es la cizaña del trigo. Entonces, no podemos cortar por una sencilla razón. Te pongo un ejemplo. La persona que acaba de llegar el día de hoy al templo. Bienvenida, hermano. Si es la primera vez que viene a un templo cristiano, pues claro que va a traer problemas, ¿verdad? Y va a traer todavía costumbres del mundo, ¿verdad? Entonces, se puede confundir ese trigo, ¿verdad? Esta hermana esperamos, ¿verdad?, que en Cristo Jesús sea un trigo hermoso y que dé mucho fruto. Pero en este momento se puede confundir con la cizaña. ¿Por qué? Porque todavía no da fruto. No por otra cosa. No porque sea mala persona. No sabemos incluso si es buena o mala persona, ¿verdad? Entonces, como no sabemos de fruto, el que sí es cizaña se puede confundir. Porque va a llegar y le va a decir: hermana, yo conté el chismecito de los hijos del pastor. Y entonces es cuando se empieza a confundir. Y la hermana pues acaba de llegar. ¿Sí me explico cómo se puede confundir el trigo con la cizaña? Entonces, tanto espiritualmente como físicamente se puede confundir. Por eso no debemos de cortar nosotros los ángeles, figura de los ministros de Dios, de los siervos de Dios. No podemos hacer esto hasta que veamos los frutos. Entonces podemos decir: así corta y separa de cizaña y esto es trigo. Ahora, la espiga del trigo aún no llena, sin grano desarrollada, se confunde con el fruto de la cizaña. Deben de crecer juntos hasta la siega, en el momento que se recoge primero la cizaña y luego el trigo. Mateo 13:30 lo dice. La parábola evidencia una siega, es decir, un corte final que será realizado por los segadores, es decir, los ángeles, al final de los tiempos, para lo cual primero será recogida y atada la cizaña. Antes de recoger el fruto del trigo,
lo primero que van a hacer los ángeles de Dios es atar y separar, para que ya no te metas más con el trigo de mi Señor. Porque el dueño del campo es Jehová, el sembrador es Jesucristo, y los segadores, los ministros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es atar y separar. Entonces, debemos de recoger todo lo que contamina. Y luego, el trigo llevado al granero, figura del reino de los cielos. Sin embargo, notamos en la iglesia que hermanos se separan y se van. Unos regresan, otros no. Esto podría ser un proceso inicial de atar la cizaña, poniéndola junto a las otras cizañas aparte del trigo. Entonces, si nos queda claro, amado, nos queda claro, amada, el Señor lo que quiere en nosotros no es que nosotros en realidad hagamos nosotros lo que nosotros nos parece o no nos parece como siervos. Tenemos una instrucción nosotros los ministros de cómo debemos tratar las cosas, de cómo debemos nosotros comportarnos. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debe de comportarse la iglesia? ¿Cómo debemos enderezarnos? ¿Cómo debemos de portar? ¿Cómo debemos de separar? Esta iglesia es recién nacida. Esta iglesia fue inaugurada el 29 de diciembre del año pasado. Entonces, todos de acá echar un corte, ¿verdad? Que sería ir en contra de la palabra de Dios. Porque ninguno ha dado fruto. ¿O cuántos ya trajeron? ¿Cuántos ya se le ve el amor de Cristo acá? Levanten su mano, los que ya tienen el amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ¿verdad? Las semanas, ¿verdad? Que viene, las semanas que vienen de la iglesia Temor a Jehová, ¿verdad? A ministrar. Podemos ver ya en ellas, ¿verdad? Los frutos. Pero el que está recién llegado, podemos distinguir, será fruto que viaja 2 horas para venir hasta acá. ¿Será que se ve el fruto? ¿Será que se ve sacrificio? ¿Verdad que sí? Pero no podemos hacerlo con los miembros que están acá, los recién llegados. No podemos pasar los ministros y cortar para separar cizaña del trigo. ¿Por qué? Porque todavía no hay frutos. No podemos saber si es cizaña o es trigo. Eso sería juzgar injustamente. ¿Me explico? Pero sí que lo que podemos hacer es exhortar a la iglesia. Que conozca usted. Hoy usted como miembro de la iglesia, siéntese como en su casa. Y compórtese como trigo. Hoy nos vamos a poner de pie para pedir al Señor que nos haga su imagen y semejanza. Y podamos ser un trigo agradable al Señor. Yo le voy a invitar a ponerse de pie. Y vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón. Si hemos cometido errores, nos hemos comportado como cizaña, hoy le vamos a pedir al Padre, en el nombre de Jesús. Hoy le vamos a pedir al Padre, en el nombre de Jesús, que venga a cambiarnos lo profundo de nuestro corazón. Así que yo le invito que levante su voz y le diga: Padre, yo te pido en esta hora que tú me hagas conforme a tu voluntad. Yo quiero ser un trigo dentro de tu campo. Yo quiero ser sembrado en mí una semilla, tu bendita palabra, a través del sembrador de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor Jesús, siembra tu palabra en mí.
Yo quiero ser Yo quiero ser esa imagen y semejanza esa imagen y semejanza tuya, Señor Jesús. tuya, Señor Jesús. Yo quiero parecerme Yo quiero al parecer trigo al trigo y no a la cizaña. y no a la cizaña. Yo quiero ser trigo Yo quiero ser y ser fructífero y ser fructífero dentro dentro de esta iglesia. de esta iglesia. Yo quiero ser el trigo Yo quiero ser el que produzca grandes cantidades de fruto, porque fui llamado a ser fructífero. No fui llamado a ser estéril. Yo soy tu imagen. Yo soy tu semejanza, Dios mío. Haz de mí, Señor, esa imagen y semejanza. Que cuando me vean caminando en la calle, cuando me vean en mi casa, se pueda ver tu imagen y tu semejanza en mí. En el nombre de Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te abro mi corazón, Espíritu Santo. Ven y empieza a trabajar en mí. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz y dile, ahora dile tú de manera individual, ¿qué quieres que cambie de ti el Señor? Empieza a decirle, Señor Jesús, yo quiero que cambies esto de mí. Empieza a decirle, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos cualidades diferentes, cada uno de nosotros tenemos defectos diferentes, errores diferentes, cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas en las cuales estamos fallando al Señor. Yo te llamo a la honestidad del día de hoy. Dile, Señor Jesús, yo te he estado fallando en esto y me he estado comportando como cizaña. Pero yo quiero hoy, Señor, que quites esto de mí. Yo quiero ser el trigo. Quiero ser figura de la palabra profunda. Yo quiero hoy, Señor, que vengas a cambiar mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rabayasara Bakamaya Shababa. Ahora sí, vamos hoy, Señor, a buscar de ti. Hoy vamos a buscar de ti, Señor. Queremos revelación de parte tuya, Señor. Si no te habías dado cuenta, si no te habías dado cuenta de lo que tú has estado fallando, si has estado ocultando y te has tratado de hacerte el disimulado en lo que le estás fallando al Señor, hoy vamos a pedir al Señor que nos traiga revelación. Nos traiga revelación, nos traiga discernimiento en nuestra vida, nos traiga palabra de sabiduría, nos traiga palabra de ciencia, pero sobre todo, nos traiga discernimiento. Y dice la palabra de Dios, que la miel es figura de la revelación. Así que vamos hoy a comer un pedacito de miel, para pedirle al Señor que nos dé revelación, que active esa revelación en nosotros, que nos dé discernimiento para diferenciar entre la cizaña y el trigo. Cada vez que yo me comporto como cizaña, venga el redargüimiento del Espíritu Santo y me aparte yo de todo pecado, me aparte yo de todo lo que me está dañando, que me aparte de la contaminación, que me aparte de la fornicación espiritual que me estaba haciendo daño. En el nombre de Jesús, vamos a recibir un pedazo de panal, figura de revelación, tal y como lo recibió Sansón, tal y como lo recibió tal y como lo recibió nuestro Señor amado Jesucristo, tal y como lo comió, tal y como lo comieron los hijos de Dios y se les abrió el entendimiento. Así nosotros vamos a recibir. Pero vamos a pedir para que active ese discernimiento en nuestra vida y crezcamos como una iglesia. Crezcamos como una iglesia. Con un discernimiento claro, que tengamos una dirección hacia dónde vamos. Y ese camino es Jesucristo. Vamos a buscar la santidad. Vamos
Vamos a buscar la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Vamos a apartarnos del pecado. Vamos a apartarnos del pecado. Vamos a apartarnos del pecado para seguir a Jesús, para servirle a nuestro Padre. Esa es la santidad, apartarnos del pecado. Vamos a apartarnos del pecado en esta hora para servirle a Jehová. Primero nos vamos a apartar, pero si no sabemos en qué estamos pecando, vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestro discernimiento. Si seguimos en pecado todavía, vamos a pedirle discernimiento en el nombre de Jesús. Así que oremos antes de comer revelación, de recibir revelación en nuestra vida. Antes de recibir revelación, vamos a levantar nuestra voz y le vamos a decir: Padre, comamos de la miel, pero todavía no comamos de la miel. Recibamos la miel. Recibamos la miel. Recibamos la miel. Y digámosle al Señor. Oremos al Señor. Recibamos miel. En el nombre de Jesús. Ahora sí vamos a levantar nuestra voz y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos revelación para que nos reveles el misterio de la salvación, para que venga el redargüimiento de tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que venga a desenmascarar el pecado, porque el Espíritu Santo fue llamado para que nosotros conozcamos el pecado, el juicio y la justicia de Dios. Así que queremos recibir esta revelación de parte tuya, Espíritu Santo. Discernimiento para saber en qué estamos pecando, en lo que nos estamos nosotros justificando para no dejar el pecado. Y tú seas, Espíritu Santo, con tu poder nos lleves a los pies de Cristo y abandonemos el pecado. Así que recibimos revelación para que no te apartes de nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora sí comamos palabra de sabiduría en el nombre de Jesús. Palabra de ciencia. En el nombre de Jesús. Comamos don de discernimiento en el nombre de Jesús. Ayúdanos a discernir, Espíritu Santo. Hoy venimos a pedirte ayuda. Por eso lo hacemos como lo hicieron tus siervos. Venimos a recibir revelación. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Recibimos discernimiento. Ahora, hoy vamos por aquellos que todavía no gobierna Jesús en su corazón. Vamos a recibirlo en nuestro corazón. Así que levantemos nuestra voz y declaremos una reconciliación del Padre con nosotros a través de Jesús. Levantemos nuestra voz y digamos: Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados y te reconozco, Señor Jesús, como mi nuevo gobernador, como mi Salvador.
y reconozco que moriste en la cruz para que en este momento para que en este momento tú y yo, Padre, tú y yo, Padre, seamos reconciliados. seamos reconciliados. Así que te pido, Señor Jesús, envía tu sangre poderosa Envía tu sangre sobre mí. sobre mí. Yo reconozco Yo reconozco que tú resucitaste que tú resucitaste al tercer día tercer día de entre los muertos de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo Espíritu Santo y ascendiste y ascendiste con gloria y poder gloria y poder a los cielos. a los cielos. Así que, Padre, Así que, Padre, yo te pido en este momento, yo te pido en este momento, hazme tu hijo, hazme tu hija, hazme tu hija, hazme tu hija, en el nombre en el nombre poderoso poderoso de Jesús. de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy pasaste de condenación eterna a vida eterna. La salvación de Jesús. ¿De qué te ha venido a salvar? Te ha venido a salvar del pecado. Te ha venido a salvar de la condenación eterna. De la consecuencia de no arrepentirte de los pecados. Te ha venido a salvar Jesucristo. Esa es la salvación de Jehová a través de Jesús. Te ha venido a rescatar de las consecuencias de no arrepentirse de los pecados. De eso hoy te ha salvado y lo has recibido a declararlo como tu Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy ha venido Jesús a tu vida. Levanta tus manos y dile: te recibo, Señor Jesús. Dile: te recibo, Señor Jesús. Levanta tu voz y dile: te recibo, Señor Jesús. Te recibo, Señor Jesús. Levanta tu voz y dile: te recibo, Señor Jesús, en mi vida. Te recibo como mi gobernador. Dile: te recibo como mi Salvador. Recibe gloria. Recibe alabanza. Recibe adoración de lo más profundo de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora dile: te adoro Jesús. Levanta tu voz y dile: te adoro Jesús. Te adoro Jesús. Muévete, 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 muévete. Dile: te adoro Jesús. Te adoro con todo mi ser. Levanta tu voz y dile: te adoro, oh gran Rey. En el nombre de Jesús, bendito es tu gloria, Señor Jesús. Dios es Rey. Tú eres Rey, Señor Jesús. Rey y reina. Reina mi vida. Hoy se acabó la cizaña en mi vida. Hoy te reconozco, Jesús. Te reconozco, Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Cuando levantas tus manos, le estás adorando. Estás dando la debida gloria, honra y alabanza que se merece. Estás glorificándolo. Estás diciéndole a los cielos: acá estoy, Padre. Dile: Señor, tú eres Rey. Tú eres mi Rey. Dios es Rey. Levanta tu voz y decláralo con tu boca: Dios es Rey. Por siempre su reino es. Levanta tu voz y dile: Dios es Rey. Oh, levanta tu voz y glorifícalo y dile: por siempre